Capítulo 21. Hemos descubierto a través de los capítulos anteriores no solo la exterioridad de lo que es una vocación misionera valiente a los 20 años hacia un mundo desconocido donde había que un poquito romper no el hielo en este caso, sino el rastrojo, es decir, ser lanzada a la misión donde no existía todavía casi ninguna estructura. Fue la experiencia de la hermana Josefina Serrano. A pesar de su carácter más bien introvertido, tímido y sensible, se dejó inundar por el Espíritu Santo. Y en el capítulo que hoy vamos a compartir, veremos cómo el Espíritu Santo la llevó cada vez más a hacer unión. Creo que merece un capítulo aparte el destacar en nuestra hermana Josefina la más connatural, podríamos decir, de sus virtudes, la caridad que forma unión. ¡Qué hermosura! Como propio del alma de toda mujer, en la hermana Josefina encontramos esa capacidad de hacer nido, de totalizar, de unificar, pero sobresale en la hermana como virtud el amor desinteresado que busca el bien, el gusto, el agrado del otro, el deleite del otro, prescindiendo de sí misma. Por eso hemos podido entresacar de los inapreciables testimonios un ramillete de pequeños detalles, en frases de todos, pero que en su momento y para cada uno constituyeron motivo de admiración, de acercamiento y de unión. Comencemos, pues, este capítulo admirando estas florecillas de amor que nuestra hermana Josefina derramó sin distinción entre los miembros de las tres ramas, podríamos decir, de esta familia misionera. Las hermanas, los sacerdotes y seminaristas y las familias. En primer lugar, escucharemos, o mejor leeremos, el testimonio de la hermana María Teresa de Simone. Fue en Cuzco, en una vigilia comunitaria que tuvimos en la catedral. Presidía el padre Molina. Era una noche fría y destemplada. No recuerdo por qué razón allí donde estábamos no había bancos ni nada para sentarse. Yo estaba mal de salud, pero permanecía de pie como todos. Al instante, la hermana Josefina desapareció. Se fue a buscar una silla, me la trajo y me dijo que me sentara y estuvo pendiente de mí. Es solo un detalle de su caridad exquisita. A continuación es la hermana Daniela Gomicelg, que nos va a hablar desde una gran experiencia, porque fue su secretaria también durante mucho tiempo. Nos cuenta, cuando ingresé en la comunidad, el 1 de marzo de 1987, la hermana Josefina, que estaba de visita en Argentina, de donde soy, fue mi ángel, entre comillas. Ángel es la persona encargada dentro de una comunidad de acoger a los aspirantes y guiarlos en sus primeras experiencias de vida religiosa consagrada. Me entregó las directrices, me señaló la lectura adicional, me indicó que acudiese a ella a preguntarle mis dudas. Recuerdo el interés, la dedicación, la unción con que respondía a mis consultas. Y ahora es el padre Rafael Martín Crespo el que comparte su experiencia. Conocía a la hermana Josefina por haber sido condiscípulos en el Centro de Estudios Filosófico-Teológicos de la Asociación
que llamábamos Sapiencia durante 2 años. A finales de 1979, siendo aún yo aspirante en el seminario, nos cuenta el padre, se tomó la decisión de operarme quirúrgicamente debido a una enfermedad. Aunque no era grave, por prescripción facultativa hice la convalecencia en mi domicilio familiar durante unas 2 semanas. Pues hasta allí fue a visitarme la hermana Josefina. Me edificó mucho por su amabilidad. Y siguen los sacerdotes, agradeciendo los detalles de caridad. Desde el principio me pareció ver en la hermana Josefina una persona afable, con la afabilidad de un alma de Dios. Esta caridad la mostró siempre. Hizo mucho bien a los colaboradores de la obra y debió contribuir mucho al acercamiento de personas a esta asociación el hecho de que constantemente enviaba ella estampitas, una postal, etcétera, a personas con ocasión de un cumpleaños, felicitaciones de Navidad, aniversarios, etcétera. Tenía en esto una constancia, una delicadeza admirables. Escribía cortito detrás de la estampa, siempre en un tono muy suyo, cargado de sencillez y de espiritualidad evangélicas. La hermana Patricia Oyarzo continúa. En el mes de octubre de 1993, con gran sorpresa mía, fui destinada a Madrid como secretaria de la hermana Josefina. Para instruirme en mi nuevo oficio de secretaria, fue la misma hermana quien me enseñó cómo llevaba los archivos, la correspondencia y, en general, todos los asuntos. Ahora es el padre Freddy el que nos cuenta su emoción ante un detalle de la hermana Josefina. Dice, mis padres llegaron a España en marzo de 1999. Fue el año en que murió la hermana Josefina. Pues la hermana, al salir del hospital, después de una sesión de radioterapia, se fue directamente al aeropuerto a recibir a mis padres, sin importarle los dolores que estaba sintiendo. Ahora es doña Mercedes Viuda de Rivas, quien fue en Caracas, Venezuela, miembro de esta asociación como laica, la que comparte su testimonio. Con la hermana Josefina compartíamos el amor por la poesía y yo le pedía que me recitara alguna de esas joyas del romancero castellano cuando íbamos en el auto en los innumerables desplazamientos que exigían aquellos primeros tiempos. Recuerdo que una vez leía yo una de estas poesías y al libro le faltaban justo las hojas del final de la poesía y me dejó en suspenso. ¿Cuál no fue mi sorpresa al recibir en la carta que me escribió la hermana Josefina una fotocopia del final de la poesía? Parecerá una banalidad, pero se siente la delicadeza de la persona que está en el otro, hasta en los detalles más simples. La hermana María Inés Guerriero comparte con nosotros también su vivencia. Recuerdo que una vez en Lima tuvimos una reunión en la que se manifestaron algunas faltas y cosas que ocurrían. Nosotras, las hermanas consultoras presentes, le hacíamos señas a la hermana para poder intervenir, porque nos parecía que no era así como lo contaban otros. Ella, en cambio, nos hizo seña, pero para que calláramos, aceptar y dejarlo pasar. Luego nos comentó que la unión prevalecía y era mejor dejarlo así, aguantar nosotras, saber sufrir. Ahora es la hermana Dora Pardo la que nos dice
La hermana Josefina cultivaba también a los familiares de los miembros de la asociación, especialmente familiares de los hermanos seminaristas. Por ejemplo, al llegar de los viajes, les llamaba para dar noticias de sus hijos y decirles que les había traído una carta. Y esta carta de los seminaristas muchas veces ellos la habían escrito a instancias de la hermana Josefina para poder llevar esa alegría a sus familiares con el motivo de un viaje. Tenía, dice don Pedro Téllez, esa suavidad de madre que creo se hacía notar en todo el sector femenino y también entre nosotros los matrimonios. Ella entendía y sabía lo que era el matrimonio, sabía lo que se vivía en cada familia, en cada hogar. Cuando tuvimos a mi hijo pequeño, Pedro Jesús, mi esposa Vicenta tuvo que viajar y estar varios meses en Lima y yo me quedé solo en Cuzco. Éramos un matrimonio misionero y la hermana Josefina insistió para que yo viajara como mínimo una vez al mes a Lima para estar con mi esposa. En otra ocasión, por el año 1977-78, mi mujer estuvo una temporada en cama enferma y vino a verla la hermana Josefina con otras hermanas. Fue un acto de amor. Se estuvo toda una tarde con Vicenta a la cabecera de la cama. En una ocasión, esta vez es doña Pilar Navarro de Miró, otra madre de familia de nuestra asociación, quien testifica. En una ocasión estaba yo trabajando junto a la hermana Marta y otras colaboradoras en la oficina de misiones. Entró la hermana Josefina con unas fotos de la primera misa de mi hijo en Puerto Rico. Nos las iba mostrando todas las fotografías y haciendo fiesta, y cuando había una en que estaba mi hijo, entonces me decía con una sonrisa, «Esta para ti». Y seguía con las demás fotos. Así era ella, toda ternura y caridad. También recuerdo que cuando la hermana Josefina estuvo hospitalizada, me tocaba el turno de estar con ella por la mañana temprano hasta el mediodía en que venía otra persona a sustituirme y así la acompañábamos en todo momento, como es nuestra costumbre. Al llegar, la hermana me decía, «Vamos a visitar a nuestros vecinos». Ella agarraba su gotero con una mano, con la otra se agarraba a mi brazo y nos íbamos por las habitaciones del hospital a saludar a los enfermos. Había una señora muy gruesa que cuando la veía llegar le decía, «Ay, Pepa, si hubiera hecho caso a los que me decían que comiera menos y paseara más, no estaría yo ahora aquí. Pero ¿cómo iba yo a pensar que comer y quedarme en casa sería malo?». La hermana Josefina le decía unas palabritas y la señora se quedaba tan contenta. Esta vez el padre Miguel Ángel Díaz recuerda, «El rasgo más típico que recuerdo de la hermana Josefina era su delicadeza, sus buenos modos, su amabilidad, comprensión, indulgencia. Sabía endulzar con su trato las situaciones a veces tirantes y difíciles, haciendo siempre unión entre las personas».